Bueno, continuamos en esta segunda parte. Habíamos dicho que en 1905 se da la primera revolución en Rusia, una revolución que dio lugar a la creación de una Duma que tiene que ver con un parlamento, ¿sí? Y este parlamento además también dio lugar a la creación de un consejo de representantes que se llamaron los soviets, ¿sí? Todo este conflicto que venía habiendo con Nicolás II va a continuar hasta que llega el año 1914. Todos sabemos que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, en donde Rusia estuvo involucrada, ¿sí? Nicolás II, digamos que el peor error que cometió de haber entrado en esta guerra fue declararle la guerra a Alemania, ¿sí? Porque Alemania era muchísimo más poderosa. Cuando Nicolás II entra en esta guerra, ¿sí? ¿Por qué va a entrar en esta guerra? Porque digamos que él la va a ver como una oportunidad para demostrarle al pueblo ruso su valentía, además de todas las derrotas que había tenido durante su reinado, ¿no? Como por ejemplo la derrota que tuvo en la guerra ruso-japonesa. Entonces digamos que él en esta guerra se va a tirar el lance, ¿no? para ver si por lo menos en esta guerra le iba bien, ¿no? Va a invertir tanto en armamentos en esta guerra que va a generar mucha más crisis económica en Rusia, ¿sí? Imagínense en que era tanto el nivel de crisis que había que la gente básicamente no tenía para comer. Van a empezar a manifestarse pidiéndole al zar Nicolás II que firme un tratado de paz y que se termine con esta guerra, porque ya Rusia básicamente ya no daba abasto, ¿no? De tanta crisis que había. Bien. Rusia, cuando entra en 1914 hasta 1917, tuvo varias derrotas en esta Primera Guerra Mundial, en donde fueron 3 años también de mucha crisis económica, y toda esta crisis va a generar una nueva revolución, y esto ya se da en 1917. En 1917 se van a dar dos revoluciones. Por un lado, la Revolución de Febrero, y por el otro lado, la Revolución de Octubre, ¿sí? En la Revolución de Febrero, básicamente lo que se va a lograr es derrotarlo al zar Nicolás II. Era tanto la presión que sentía este zar que no le quedó otra de tener que renunciar a su cargo. Se va a establecer por primera vez en Rusia un gobierno provisional que al poco tiempo se lo va a nombrar como ministro de este gobierno provisional a Kerensky. Kerensky fue un dirigente político ruso nombrado como ministro de este gobierno provisional y formaba parte del Partido Político Social Revolucionario, ¿sí? Bien, al mismo tiempo que estaba gobernando este gobierno provisional, van a estar los soviets, por lo tanto va a haber un poder dual, ¿sí? Es decir, que van a haber dos poderes gobernando, ¿sí? Bien, si ahora, digamos que ahora que ya había un gobierno provisional y se había logrado derrotarlo el zar Nicolás II, digamos que el pueblo ruso esperaba mejoras laborales, ¿no? Unas mejor condiciones de vida, digamos, con este gobierno provisional. Y esto la verdad que no terminó ocurriendo porque siguió todo como estaba, o sea, se estableció un gobierno provisional para que les mejore las condiciones de vida al pueblo ruso, pero siguió todo como estaba, ¿no? Y todo esto va a generar una nueva revolución, que es justamente la Revolución de Octubre, en donde los bolcheviques, junto con los soviets, van a lograr derrotar a este gobierno provisional y a Kerensky, ¿sí? Los bolcheviques van a tomar el poder, van a firmar un tratado de paz y van a... Rusia finaliza con esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto se da en 1917, en la Revolución de Octubre, ¿no? Una vez que los bolcheviques toman el poder, también van a nacionalizar las tierras, van a sacar los privilegios que tenían los poderosos y se los van a dar, por ejemplo, tierras que tenían las clases más altas se la van a dar a los sectores más bajos, como por ejemplo campesinos, clases trabajadoras que no tenían sus propias tierras. Esos
esos derechos o esos beneficios se lo van a dar a ellos, ¿sí? Luego, en 1918, se lo va a asesinar al zar Nicolás II junto con su esposa, y esto va a dar lugar a una nueva guerra, que va a ser una guerra civil en Rusia, ¿sí? Que se da aproximadamente desde 1918 hasta 1923, ¿sí? Una guerra civil en donde se van a enfrentar los blancos con el ejército rojo. El ejército rojo básicamente estaban conformados por soldados, trabajadores que apoyaban, eran parte de los bolcheviques, y que van a defender todos estos derechos y beneficios que habían logrado con los bolcheviques, ¿sí? Y los blancos eran los que querían recuperar el poder, los que habían sido derrotados, los que habían estado en el gobierno anteriormente, en el gobierno provisional, y además también los que apoyaban al régimen zarista, ¿sí? Bien. También en esta época lo que va a pasar con los mencheviques, por ejemplo, que apoyaron ellos a Kerensky y a este gobierno provisional, van a empezar a ser perseguidos, van a ser expulsados de Rusia, y los pocos que fueron quedando se van a terminar sumando con los bolcheviques, ¿sí? Y digamos que de esta manera los mencheviques esta facción, digamos, se va a ir disolviendo, por así decirlo, ¿sí? Bien. Entonces, en esta guerra civil que se inicia en Rusia, se enfrenta los blancos con los rojos, y los que van a terminar triunfando va a ser el ejército rojo, ¿sí? De todas maneras, en esta guerra participaron países que estaban aliados con Rusia, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que van a apoyar a los blancos, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Estos países se van a sumar a esta guerra, pero entraron debilitados a esta guerra, porque si bien habían participado en la Primera Guerra Mundial, que finalizó en 1918, imagínense, terminaron una guerra y entran a otra guerra, ¿no? Obviamente que van a entrar debilitados, ¿no? De todas maneras, no ganaron esta guerra civil, y los que van a terminar ganando va a ser el ejército rojo, ¿sí? Bien. Ahora bien, podemos preguntarnos, esta revolución rusa, ¿qué fue lo que nos deja hasta el día de hoy, o qué se logró con todo esto? Bueno, esta revolución lo que logró fue terminar con todo este régimen zarista que venía habiendo en Rusia, con todas estas monarquías que venía habiendo, y esta revolución dio lugar a que Rusia se convierta en una república socialista democrática, ¿sí? Además también Rusia lo que va a lograr con esto es que va a ser el primer país comunista. También esta revolución dio lugar a la creación de un nuevo tipo de Estado, que es lo que se conoce como URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Bien. Y todo este nuevo orden social que se da, que tiene que ver con el comunismo, todo esto también va a traer consecuencias más adelante. ¿Por qué? Porque se va a generar una nueva guerra, ¿sí? Lo que se conoce como la Guerra Fría, que fue una guerra que se da por conflictos políticos e ideológicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, justamente por el comunismo, ¿sí? Conflictos ideológicos entre el comunismo y el capitalismo, ¿sí? Que bueno, en eso no vamos a entrar en detalle porque es una guerra que se da mucho más adelante, pero lo que quiero aclarar con esto, que el comunismo también trajo consecuencias en el mundo, ¿sí? En la que va a generar guerras también, ¿no? Bien. Bueno, básicamente esto tiene que ver con la Revolución Rusa, ¿sí? Espero que se haya entendido. Nos vemos en una próxima tutoría.